¿Por qué está él aquí? Podría ser que todavía guarde rencor por lo que pasó ese día, así que vino deliberadamente a causar problemas hoy. Suyi. No creas que no sé lo que intentas hacer, te advierto, piérdete ahora mismo. Este no es un lugar donde deberías estar. ¿Quién eres? ¿A quién tenemos aquí? ¿No es este el yerno inútil que vive en casa de la familia Teng? ¿Qué, pensando en ser un extra en un equipo de filmación? ¿Vestido así, haciendo el ridículo aquí? Ignorancia. Suyi, ¿qué haces aquí? No lo sabes. Hoy es el gran día de Yujin. Es así. Entonces debería ofrecer mis felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Algo más? No, me iré ahora. Alto. ¿Quieres irte ahora? ¿A dónde piensas ir? ¿Crees que no me doy cuenta? Claramente aprovechaste esta oportunidad para venir aquí a causar problemas. Joven maestro Gu, te aconsejo que encuentre rápidamente a algunas personas y capturen a este tipo. La ceremonia de hoy es muy importante. Nadie puede retrasarla. Nuestra Yujin está tomando un maestro. Suyi, tuviste suerte la última vez. Esta vez estás buscando la muerte. No me culpes por ser despiadado. Anciano Su. Susan. Un artista marcial. Este es el artista marcial que invité, del Salón del Dios Divino. Su fuerza ha alcanzado el reino venerable. ¿Qué te parece, Suyi, si tienes miedo? Arrodíllate ante mí ahora. Haz una reverencia un par de veces. Quizás aún pueda perdonarte la vida. El actual maestro de salón se llama Wusu, ¿verdad? Si supiera que tomaste dinero. Y estás actuando como cómplice aquí. ¿Cómo trataría contigo? Cobrando dinero a la gente para ayudarles a eliminar problemas. Los asuntos de mi Salón del Dios Divino no son para que se preocupe un yerno inútil como tú. Chico, te aconsejo que seas sensato, ya que te han echado. No sigas molestando aquí. Sé magnánimo como un hombre. Incapaces de distinguir el bien del mal, actuando como cómplices. No esperaba que el Salón del Dios Divino produjera semejante basura como tú. Hoy, te educaré apropiadamente, en nombre de Wusu. ¿Cómo se atreve un simple bueno para nada como tú a llamar a nuestro maestro de salón por su nombre? Hoy te enseñaré una buena lección en su nombre. Mocoso imprudente que no conoce la inmensidad del cielo y la tierra. Maestro Su, ¿cómo es posible estoy en el reino venerable? La gente común no puede hacerme el menor daño. Sin embargo, me heriste internamente con un solo movimiento. Chico, ¿quién eres exactamente? Con basura como tú. No eres digno de saberlo. Tú. Soy del Salón del Dios Divino. Salón del Dios Divino. Incluso si Wusu, el maestro del salón de tu Salón del Dios Divino, viniera hoy aquí, solo sería apto para arrodillarse ante mí y jurar lealtad. ¿Cómo te atreves a insultar a mi Salón del Dios Divino? Estás buscando la muerte. Muévete de nuevo. Y muere. Señor Su, malentendido, malentendido. Tengo ancianos arriba y jóvenes abajo. Por favor, como una gran persona, no guarde rencor contra uno pequeño. Por favor, perdóname. ¿Cómo es eso posible? Sushan es un artista marcial en el reino venerable. Y aún así no es oponente de Suyi. ¿Podría él también ser un artista marcial? Ya basta. Es Suyi. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ese es un artista marcial del Salón del Dios Divino. ¿Cómo te atreves a tratarlo así? Date prisa y arrodíllate ante él y discúlpate. Fui grosero. Desde que entré a este lugar hoy, desde ese momento, fueron todos ustedes quienes repetidamente, una y otra vez, me provocaron. Y ahora me dices que me arrodille ante él y me disculpe. ¿Qué eres tú siquiera? Tú. Ya basta, Suyi. No estás simplemente viendo a Yujin, a punto de ser tomada como discípula por el gran maestro celestial y sintiendo celos. Admito que tienes algo de habilidad, pero algunas personas está destinada a ser un fénix en una rama. Algunas personas solo sirven para ser pisoteadas. Llega el Valle del Rey de la Medicina de la capital imperial. Que el Valle del Rey de la Medicina de la capital imperial. Incluso la gente de la capital imperial ha sido alertada. Finalmente, el buen espectáculo está a punto de comenzar. Yujin, no nos molestemos con él por ahora, que se las arregle solo. Vamos a recibir primero a los invitados distinguidos. Que este chico sepa cuál es la verdadera brecha. ¿Quién de ustedes es el organizador de esta gran ceremonia? Yo soy.
Gu Feng, el primer heredero de la familia Gu. Shankyu. Está aquí. Bienvenida al Valle del Rey de la Medicina. Estimados invitados, soy Shenkyu del Valle del Rey de la Medicina. Al enterarme de la ceremonia de descenso de la montaña del anciano Liu, mi padre me envió específicamente para presentar un gran regalo. Realmente es el Valle del Rey de la Medicina de la capital imperial. Por supuesto, ¿quién más podría ser? El Valle del Rey de la Medicina para felicitar al anciano Liu por su descenso. Presenta especialmente un ganoderma de nieve milenario y 100 píldoras Wangji. Esto, si se toma correctamente. Un ganoderma milenario que puede aumentar la esperanza de vida. Además, se dice que puede ayudar a los artistas marciales a mejorar sus reinos, la píldora Wangji. Todas estas son cosas que ni siquiera con dinero puedes comprar. Tesoros. Qué gran gesto del Valle del Rey de la Medicina. Yo, Shaolin Ger, en representación de la Asociación Mercantil del Gran Supervisor. Shaolin Yan. Felicito al anciano Mi por descender de la montaña, y he venido especialmente a presentar un regalo. Yan Mei. Yang Mei, en representación del pabellón inmortal antiguo, ha venido especialmente a presentar un regalo, felicitando al anciano Mi por descender de la montaña. Moyo. Moyu, mayordomo principal del Salón del Dios Divino, en nombre de Wuxie, el maestro del Salón del Dios Divino, ha venido especialmente a ofrecer felicitaciones. Sushen presenta sus respetos al mayordomo principal Moyu. Ustedes, Soy un discípulo del Salón del Dios Divino, esta vez encargado por el señor Gu. He venido a mantener el orden durante la gran ceremonia. No esperaba encontrarme con usted aquí. retroceda. Sí, cielos. La gran asociación mercantil supervisora que controla el comercio de la nación y el pabellón del inmortal antiguo, hogar de los mayores tesoros de la nación. Incluso el Salón del Dios Divino que una vez arrasó los ejércitos aliados de 3 naciones. Todos están aquí. Las conexiones del anciano Liu son realmente aterradoras. Yujin, nuestra familia Tan tiene esperanza de resurgir. Nuestra familia Tan tiene esperanza de resurgir. Hay esperanza, hay esperanza. Yo, Gu Feng, he estado aquí con la familia Teng, esperando a todos los distinguidos invitados durante mucho tiempo. Distinguidos invitados de la capital, por favor, pasen rápido. Parece que esta vez la ceremonia de descenso del anciano Liu está siendo tomada muy en serio por todos, y cuanto más en serio se tome, más demuestra que el de nuestra Yujin futuro es ilimitado. Si logras tomar al anciano Liu como tu maestro, no serán todas estas cosas tuyas. Que yo, Tang Yujin, pueda tener los logros de hoy. No es todo gracias al joven maestro Gu. Si la familia Tan puede ascender, definitivamente no olvidaremos la amabilidad del joven maestro Gu. No seas tan educado. Lo que es tuyo es mío. Parece que la persona al lado del joven maestro Gu es Ten Yujin. Soy Tang Yujin, la hija mayor de la familia Tang. Saludo a todos ustedes, renombrados prodigios. He oído. El último discípulo que el anciano Liu planea tomar. Eres tú. Parece que no eres gran cosa. Todos ustedes son élites de varios círculos en la capital. Que puedan venir a asistir a esta gran ceremonia es naturalmente un honor para mi familia Tang, y han venido desde miles de millas de distancia para presentar regalos a mi maestro. Es verdaderamente un gran favor. Yo, Tang Yujin, estoy aquí en nombre de mi maestro, para agradecer a todos. Creo que has entendido mal. Todos estamos aquí por el anciano Liu. Si no fuera por mi padre, que es un viejo conocido del anciano Liu, ¿quién vendría a un lugar como este? Nos das las gracias en nombre del anciano Liu. Eres digno. Tú, cállate, Senkuyu. Olvidaste antes de irnos lo que instruyó el maestro del salón. Por un lado, estamos aquí para felicitar al anciano Liu por descender de la montaña y entrar al mundo. Por otro lado, es para ayudar a la señorita Tang a convertirse en discípula. Por lo tanto, no debes ser grosero con la señorita Tang. Si el anciano Liu realmente toma a Yujin como su discípula, seguramente considerará a Yujin como suya. En ese momento, espero que todos me den mucho apoyo. Suyi, ¿para qué sigues parado aquí? ¿Por qué no te pierdes? ¿Hacerme perder? Aún no tienes las calificaciones. No lo sabes. ¿Quiénes son todas las personas aquí hoy? Tienes que hacer que las cosas sean imposibles de resolver. Solo entonces estarás satisfecho. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que exponga todas esas cosas sucias? ¿Qué has hecho? No te preocupes, no me interesa ahora mismo. Señorita Teng, esto es Él. solo un perro que la familia Teng crió antes. Solo un bueno para nada que delirantemente quería comer carne de cisne. Parece que sigue siendo el exmarido de la señorita Tang. Tan poco amigable con él. ¿Qué? A punto de tomar un maestro. Y vas a abandonar a tu marido. La señorita Tang tiene tanta prisa por escalar ramas altas. No estoy. Señorita Yan, usted no sabe. Suyi es una persona maliciosa, es naturalmente lascivo y lleno de mentiras. Siempre usa la excusa de ser bueno para Yujin, para traer vergüenza a la familia Teng. Esta vez, Yujin también se divorció de él para evitar causarle problemas al viejo Liu. Por eso se divorció de él. Él está aquí hoy. Debe ser porque no está contento con la decisión de Yujin.
Por eso vino a causar problemas deliberadamente. Por favor, todos, vean claramente. Joven, todos están diciendo esto de ti. ¿No quieres explicar? Lo claro será claro. Discutir con esta gente desvergonzada. Realmente me da asco. Estoy asqueada. Podría ser que tu irrazonable enredo, montar una escena en público, no hace que la gente se sienta asqueada. Tenjujin. La forma en que eres ahora realmente me hace sentir que no te conozco. Deja de decir tonterías con él, Yujin. Él está aquí para causar problemas hoy. Debemos darle una lección. ¿Alguien? Échenlo de aquí. No le hagas daño a mí. Sipotian. Buena habilidad. Esta persona es al menos un artista marcial en el reino Gran Maestro. No esperaba que en una simple provincia Jiang realmente hubiera un experto tan poderoso. Artista marcial. Y en el reino Gran Maestro. ¿Cómo no lo supimos antes? Exacto. Antes solo sabíamos que era un viejo mayordomo, cuando se convirtió en artista marcial. No es de extrañar que Suji sea tan arrogante. Parece que esta es la confianza de ese chico. Sipotian presenta sus respetos al maestro. Llegué tarde para ayudarlo, por favor, castígueme. Levántate primero. No esperaba que volvieras tan rápido. El asunto que te encargué, ¿cómo fue? Todo está listo. Muy bien. Viejo Shi, ha pasado un tiempo. No esperaba esta vez. Nos encontraríamos de nuevo tan pronto. Goofy, las palabras que te enseñé, ¿las has olvidado? ¿Cómo te atreves a ser tan presuntuoso? Anciano Shi, quizás no sepa esto. Los que vinieron a asistir a la gran ceremonia hoy son todas familias prominentes con reputación. Además, solo podían venir con una carta de invitación. Suji ya no tiene a la familia Ten detrás de él, solo basándose en él. Realmente no tiene esa calificación. A mí también me echaron de la familia Ten. Yo tampoco tengo invitación. Eso significa que yo tampoco puedo asistir. Anciano Shi, mire lo que está diciendo. Una figura distinguida como el anciano Shi, como no íbamos a dejarlo asistir, debe haber sido un descuido de nuestra parte esta vez. Entonces, ¿qué espera? Retroceda. Esto... Anciano Shi, el asunto entre nosotros antes fue todo un malentendido. Siempre y cuando nos entregue a Suji para que nos encarguemos de él, aún lo trataremos como nuestro invitado de honor en esta gran ceremonia. Y después de esto, aquí en la provincia de Jing, seguiremos siendo su fuerte apoyo, no importa lo que Suji le haya prometido. Yo, Gu Fen, estoy seguro de compensarlo a 10 veces el precio. Gu y L parece. Este chico es bastante astuto, reclutando a alguien justo delante de su maestro. Chico, ¿no vas a hacer algo? Tu persona está a punto de ser reclutada. ¿Quién dijo que él era mi apoyo? Él. Es simplemente uno de mis mayordomos. Sí. Soy simplemente el mayordomo del maestro. ¿Solo un sirviente? Eso significa que las palabras que te dije en aquel entonces no te las tomaste en serio en absoluto. Wu Tianche. Hola. Señor, por fin me has llamado. El asunto de la última vez. Todavía no te he dado las gracias como es debido, si no fuera por ti. ¿Cómo podría nuestra familia Gu haber tenido la oportunidad de conocer a una gran figura como el anciano Liu? Realmente has criado un buen hijo. ¿Qué problemas ha causado Gu Fen? Le estoy diciendo. Tiene 10 minutos para llegar a la gran ceremonia. De lo contrario, su familia Gu dejará de existir. Anciano Shi, te lo aconsejo por respeto. No me digas que tú, el digno joven maestro de la familia Gu, pensarías que con solo una llamada tuya, ese debe ser mi papá. Goofy. Le advertiré una última vez. Si su familia Gu todavía quiere tener un lugar en la provincia Jing, usted inmediatamente, ahora mismo, pida disculpas al señor Suji. De lo contrario, se arrepentirá toda la vida. Anciano Shi, también te daré un último consejo. Entrégame a este chico Suji y seguirá siendo nuestro invitado de honor. Si sigues siendo terco, serás expulsado de esta gran ceremonia junto con él. Que se quede tranquilo un rato. Sí. Hoy es la ceremonia de descenso del anciano Liu. ¿Cómo te atreves a actuar con tanta presunción? Shen Shifen. Dice. El descenso del anciano Liu esta vez es realmente la intención del maestro, si realmente fue arreglado por el maestro. Choga. Y no vamos nosotros mismos. No es eso. ¿No tan bueno? Usu. ¿Olvidaste por qué el maestro nos despidió en aquel entonces? ¿Para qué fue?
Si realmente es ese maestro, nosotros yendo allí con tanta fanfarria, solo causaremos problemas al maestro. Informando, maestro de sala. Algo pasó con el anciano Liu de la ceremonia de descenso de la montaña de la provincia Jiang. ¿Qué pasó? La mayordoma Moyu se metió en una pelea con un anciano, y ahora está en desventaja. Yantiance. Moyu es una media santa del Salón del Dios Divino. ¿Cuántas personas en todo el país son su igual? Además, es solo un anciano. Fueron allí a causar problemas. Aún no está claro. Viajando con el anciano. También hay un joven. Se dice que solo están buscando al anciano Liu. Un joven. Realmente hay otro. Un anciano aún más poderoso que Moyu. Podría ser. Hay fotos de la escena. Así es el maestro. El anciano Shi también está aquí. ¿Cuántos años han pasado? Ese viejo maestro finalmente ha reaparecido. Y todavía con esa apariencia. Notifican rápidamente a esos pequeños mocosos. Dígales que, bajo ninguna circunstancia, provoquen a este viejo maestro. Sí. ¿Quién eres exactamente? Soy simplemente un sirviente. Pero le digo que, incluso si el maestro del Salón del Dios Divino viniera hoy, todavía tendría que arrodillarse aquí. Tú. El mayordomo de tu familia tiene una actitud tan fuerte. Escuchando su tono, quizás, realmente es comparable al tío Wu. Si realmente tuviéramos que comparar, el anciano Shi es mucho más poderoso que Wusu. Me pregunto si Wusu ha mejorado estos últimos años. Ha mejorado. Hermano menor. Veo que no eres viejo. Pero tu tono no es pequeño. A la hermana mayor le gusta. ¿Tú también crees las palabras de Yan Mei? Por no hablar de si el maestro del Salón del Dios Divino ha mejorado en los últimos años, solo basándonos en que, una vez en la frontera, por su propia fuerza, hizo retroceder a cientos de miles de tropas de 3 países. Este punto, nadie ha sido capaz de hacerlo hasta el día de hoy. Un mocoso joven y un anciano decrépito se atreven a compararse con el maestro del Salón Wusu. Simplemente no conocen la inmensidad del cielo y la tierra. Hermano Sen, habla un poco menos. Ellos tampoco nos provocaron. Sin embargo, realmente estás aquí para encontrar al anciano Liu. No lo dije ya. O mi explicación no fue lo suficientemente clara. Hermano menor. Si estás aquí para encontrar al anciano Liu, el momento es de hecho un poco inapropiado. Si fuera normalmente, habría un flujo interminable de personas queriendo encontrar al anciano Liu. Es más, hoy es su ceremonia de descenso de la montaña. Ahora has causado tal conmoción aquí. Creo que, no solo no conseguirás la guía del anciano Liu, sino que las consecuencias también serán difíciles de manejar. Creo que ¿qué te parece esto? Haz que tu mayordomo se detenga aquí. Después de que termine la ceremonia de descenso del anciano Liu, entonces, haremos un plan. ¿Qué te parece? Lo que dijiste parece tener sentido. Después de todo, hoy es su gran día. No sería bueno causar demasiados problemas. ¿Qué dijiste? Su chico. No estás hablando del anciano Li, ¿verdad? Potian, Sí, hoy somos invitados. No hagas perder la cara a Chang Feng. sí. Insultando al maestro de mi salón del Dios Divino. Nadie se va hoy. Es mi papá. Yo también. Probablemente estén preguntando por la ceremonia. Maestro de sala. Soy yo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos de repente actúan con tanta cautela? Hacia Sipotian y Suji. Yo también me pregunto eso. ¿Tú quieres decir? Podría ser que el anciano Shi podría ser alguna figura importante oculta. ¿Esto? Wu Feng. ¿Qué está pasando exactamente? Yujin, en mi opinión, este anciano Shi es el mayor respaldo de Su Yi. ¿Por qué no nos aguantamos por ahora? De todos modos, es solo un mayordomo inútil. No creo que pueda hacer nada para salir adelante en este mundo. Las conexiones son lo más importante. Entonces quieres decir que deberíamos quedarnos sentados y no hacer nada. ¿Qué pasa si sigue causando problemas y afecta el aprendizaje de Yujin? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Eso sería aún mejor, ahora que los principales líderes de la capital imperial están aquí. Si este chico vuelve a causar problemas, los jóvenes maestros y señoritas definitivamente no lo ignorarán. Para entonces, ni siquiera necesitaremos mover un dedo. ¿No es eso bueno? Hermano Sen, tú también recibiste la llamada, ¿verdad? Mi papá me dijo que absolutamente no provocara a este chico. Nunca ha sido estricto conmigo desde que era pequeño. ¿Quién es exactamente él? Chico, ¿quién eres exactamente? ¿Cuál es tu relación con el anciano Liu? Yo. Soy solo una persona común.
Anciano Liu. Supongo que solía ser medio sirviente mío. Suji, eres increíblemente audaz. Acabas de recibir una lección y todavía no sabes cómo controlarte. Incluso te atreves a insultar abiertamente al anciano Liu aquí. Creo que eres tú el que no quiere vivir. Creo que eres tú quien busca la muerte. Jóvenes maestros y señoritas, todos escucharon eso. Un simple yerno que fue abandonado. Se atreve a insultar públicamente al anciano Liu. Simplemente no pone al anciano Liu ni a ninguno de ustedes en sus ojos. Si dejamos que alguien así se quede en la ceremonia, ¿no sería una falta de respeto a nuestra provincia Jin y a las diversas capitales imperiales? Hermano Shen, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos seguir involucrándonos en esto. Él claramente sabe que no es rival para este anciano Shi. Así que quiere usarnos para hacer un movimiento. Este Wu Fen es bastante calculador. Joven maestro Wu, esta asamblea fue originalmente manejada completamente por tu familia Wu. Ahora, delante de todos, montando tal espectáculo. No deberías reflexionar sobre ti mismo. Desde el momento en que entramos hasta ahora, él no ha hecho nada, ¿verdad? Son tú y la familia Tang, quienes han sido agresivos todo el tiempo. Incluso si hubo algo desagradable antes, no había necesidad de acusar públicamente a alguien en la gran ceremonia, ¿verdad? Y ahora solo estás ahí parado sin decir una palabra. No estás intentando usarnos como peones, ¿verdad? La intriga de la señorita Tang es verdaderamente insuperable. Todos están bromeando. He traído vergüenza a mi maestro, haciendo infelices a todos por mi culpa. Me disculpo con todos. Yujin. Wu Fen. Papá, ¿por qué estás aquí? Si no hubiera venido ahora, mi vieja cara habría sido completamente avergonzada por ti. ¿Puedo preguntar quién es Shi Potian, maestro Shi? Soy yo. Maestro Shi, llego tarde. Lo siento de verdad. Mi hijo le ha causado problemas. Por favor, perdónelo enormemente. Yujin, ¿qué está pasando? El papá de este Wu Feng, ¿por qué se está arrodillando ante Shi Potian? Yo tampoco lo sé. Oh no, se acabó. Realmente no esperaba que ese anciano de apellido Shi sea tan poderoso. Ustedes dicen, ese chico de apellido Su, ¿tendrá algún plan de respaldo? Papá, ¿qué hice mal? Cállate. Papá, ¿sabes quién es este maestro que tienes delante? Sin este maestro, nuestra familia Wu no tendría ninguna oportunidad de organizar esta gran ceremonia. Papá, absolutamente no le falté el respeto al mayor Shi. Todo es por su Yi, ese bueno para nada. Ha estado molestando constantemente a Yujin. Incluso intentó delirantemente interrumpir esta gran ceremonia. Yo absolutamente no habría entrado en conflicto con el mayor Shi. ¿Cuál de tus ojos? Nos vio causando problemas. No causar problemas ahora no significa que no causarás problemas después. Tengo que esperar a que llegue el mayor Liu y luego verte causar problemas. Y mayor Shi, posees tal habilidad. Deberías haber sido una figura destacada en un área. Como pudiste ser un subordinado de este bueno para nada, mientras estés dispuesto a cooperar con nosotros. Después, toda la provincia Jin, todos te respetaremos como el más alto. Tiene bastante confianza, ¿verdad? Wu Tianchen. Este es el buen hijo que has criado. No entiende de modales. Maestro Shi, todo es culpa mía por no haber educado bien a mi hijo, que le haya ofendido. Estoy dispuesto a traer a este mocoso para que se disculpe con el maestro Shi juntos, y que el maestro Shi nos trate como mejor le parezca. Mayor Shi, todo es mi culpa por ser ciego, por ofenderte. Pero todo esto es por su Yi, ese bueno para nada. Si no fuera por él, ¿cómo podría posiblemente ofenderte? Si vas a tratar con nuestra familia Wu, todavía espero que trates con su Yi. Todavía no has entendido este asunto. No fui yo quien hizo que tu familia Wu organizara la gran ceremonia. Fue mi maestro Shuji. Esto es imposible. Te lo dije. ¿Soy simplemente un mayordomo y un sirviente? No eres el mayordomo de la familia Teng. Estoy en la familia Teng. Eso es porque mi maestro está en la familia Teng. Donde quiera que esté mi maestro, allí estoy yo. ¿Esto? ¿Cómo puede ser esto? De ninguna manera. De verdad, es el sirviente de este tipo. Entonces, lo que dijo antes, que el anciano Liu es su sirviente, tampoco podría ser verdad, ¿verdad? Anciano Liu, el anciano Liu ha descendido de la montaña. Finalmente lo logré, estuvo cerca. Genial, papá. El anciano Liu finalmente ha descendido de la montaña. Finalmente, alguien hará justicia por nosotros.
dando la bienvenida respetuosamente al descenso del anciano Liu. Felicitaciones al maestro Liu, bendiciones como montaña y dragón al mar. Estás buscando la muerte, ni siquiera te arrodillas cuando ves al anciano Liu. ¿De verdad crees que es tu sirviente? Este chico, en realidad es tan ignorante de lo que le conviene. Simplemente está buscando la muerte. Parece que ni siquiera necesitamos mover un dedo esta vez. Tus buenos días terminan hoy. Solo espera la muerte. Changfeng, felicidades. Finalmente has descendido de la montaña. Liu Changfeng, maestro de la Torre Wansan. Presenta respetos al maestro Suyi. ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? No es solo un yerno inútil que vive aquí. ¿Por qué lo haría? Hermana Yang Mei, no estoy viendo cosas, ¿verdad? El anciano Li realmente se arrodilló ante él. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser tan arrogante este chico? Parece que no es tan simple como pensábamos. Sabía que no lo había juzgado mal. Imposible. Anciano Liu, él es solo un pedazo de basura. No debe creerle. Bastardos. Aunque yo, Liu, soy viejo, no soy tan viejo como para ser como tu familia Hu, y ni siquiera podéis reconocer a vuestro propio maestro. ¿Qué? Maestro, ¿Sabéis cómo vuestra familia Hu logró establecerse en la provincia Jin? anciano Liu. Si no fuera por aquel entonces, subía a nuestra familia Gu. De lo contrario, nuestra familia Gu no tendría los logros de hoy en nuestros corazones. Ustedes como los padres renacidos de nuestra familia Gu. Habéis maldecido e insultado públicamente al maestro Suyi. Os digo hoy. ¿Es el maestro de Liu Changfeng? ¿Cómo puede ser esto? Así que realmente no me estaba mintiendo. Mocoso desgraciado. Como has ofendido al Xinye, Su, te dije que vinieras a presidir la gran ceremonia. Te dije que vinieras aquí a ofender a la gente. Has avergonzado por completo a nuestra familia Gu. Papá, escúchame. Realmente no lo sabía. Originalmente pensé que era solo una persona inútil de la familia Teng. Solo tenía miedo de que retrasara la ceremonia de descenso del anciano Liu y afectara la ceremonia de aprendizaje de Yuji. No digas, casi lo olvido. Changfeng, hoy no es solo tu ceremonia de descenso de la montaña, ¿verdad? Parece que también estás tomando un discípulo. Informando, señor. En efecto, hoy voy a tomar un discípulo. Entonces, ¿por qué sigues ahí parado atónito? Nosotros dos vinimos hoy. Solo para ver la emoción. Continúa. Continúa. No oí mal, ¿verdad? Está diciendo que quiere que Yujin continúe con la ceremonia de aprendizaje. Cierto, cierto, cierto. Eso debería ser lo que quiere decir. ¿Ves? No te lo dije. Este Suyi todavía no puede olvidar a Yujin. Cierto, cierto, cierto. Pensándolo bien, lo juzgamos mal. Sí, ¿Quién iba a saber que él y el anciano Liu aún tenían este tipo de relación? todavía hay una oportunidad, todavía hay una oportunidad. Sí. Yujin, el cielo verdaderamente bendice a mi familia Tang. Suyi quiere que continúes con la ceremonia de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Está intentando complacerte. Después de que termine esta ceremonia de aprendizaje, te disculpas con el primero y luego lo consuelas adecuadamente. Es un hombre. Solo dale algunos beneficios. Y será obediente. Estoy extremadamente agradecido a todos vosotros por tomaros el tiempo de asistir a la ceremonia de descenso de la montaña de este anciano. Creo que todos sabéis que esta ceremonia no es solo mi ceremonia de culminación, sino también mi ceremonia de aprendizaje para aceptar un discípulo. Este discípulo no solo será mi primer discípulo, sino también mi último discípulo. Este chico no será realmente un tonto enamorado, ¿verdad? Esta mujer de la familia Tan, aliada con la familia Gu, lo han intimidado así. Y él todavía deja que se convierta en su discípula. Quizás solo le guste ser un arrastrado. ¡Qué lástima! ¿Cómo es que no sabía que la provincia Jiang tenía una figura así? Verdaderamente, la proximidad ofrece la primera oportunidad. A continuación, anunciaré a la persona que se convertirá en mi único discípulo en el futuro, y que estará cualificado para heredar la Torre Wansan. Es la chica Jingjia. De ninguna manera. ¿Es ella? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de ella? Es una potencia emergente en la provincia Jiang. Hermano Sen, ¿ha oído hablar de ella? No. La capital imperial tampoco ha oído hablar de esto. Suyi, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir?
Estás calificado para cuestionarme. Yo, Esta decisión no tiene nada que ver con el Señor. Todo esto está destinado. ¿qué está destinado o no está destinado? Solo creo que la calificación para este aprendizaje pertenece a nuestra familia Tang. Pertenece a mi hija, Tang Yujin. Presuntuosos como se atreven, familia Tang. ¿De verdad creéis que las palabras de Liu Changfen son solo viento en vuestros oídos, solo por el crimen de insultar a mi maestro? La provincia Jinja no tiene lugar para que os quedéis, y todavía queréis convertiros en mi discípulo. Eso es simplemente una ilusión. ¿Cómo puede ser esto? Ahora que se ha hecho el anuncio, todos los discípulos de mi Torre Wansan se someterán todos a la señorita Jin. Todas mis conexiones y recursos, los de Liu Changfen, también estarán completamente dedicados a la señorita Jin. Porque estás ahí parado. Date prisa y reconoce a tu maestro. No tuve tiempo de preparar un regalo de reconocimiento de discípulo. Ni siquiera preparaste un regalo de reconocimiento de discípulo. Simplemente no estás calificado para reconocer al anciano Liu como tu maestro. Anciano Liu debería tomar a Yujin como su discípula en su lugar. Ella preparó para usted un regalo de reconocimiento de discípulo valorado en 10 millones. Está bien, preparé uno. Este es su regalo de reconocimiento de discípulo. Manantial divino púrpura extremo. ¿Qué manantial divino púrpura extremo? Es solo una botella de agua hervida simple. Deja de fingir ser un pez gordo. Solo con esta botella de agua tuya puede compararse con el de nuestra familia Tang. Regalo de reconocimiento de discípulo valorado en 10 millones. Y esa persona de apellido Jiang simplemente no es digna de ser discípula del anciano Liu. Si ella es digna de ser mi discípula, es algo que yo decido. No le corresponde a una simple familia en tomar la decisión. Maestro, esto. Esto es de tu discípulo. Solo relájate. ¿Qué está pasando? De repente me siento tan cómodo. Exacto. Se siente como si algo hubiera permeado por todo mi cuerpo. Me siento completamente relajado. Mi espalda tampoco me duele más. Hermano Sen, ¿qué es esto? Se siente tan refrescante. Es esa botella de agua. Agua divina. Definitivamente es agua divina. Muy bien. Estoy muy complacido con tu regalo. Ahora hay alguien más que tenga alguna objeción a que la tome como discípula. Muy bien. De ahora en adelante, eres mi discípulo, Liu Changfen. Pero yo no hice nada. Y Suyi, ¿por qué me ayudaste? Todo está destinado. El anciano Liu ha hablado. Date prisa y realiza la ceremonia. Honrado maestro arriba, yo, tu discípulo Jin Yian. Hoy te reconozco como mi maestro. Me adheriré estrictamente a tus enseñanzas. Bien, bien. Ahora podemos ajustar cuentas con vuestra familia Ten y familia Gu por insultar a mi amo. Anciano Liu, todo es culpa mía por no haber enseñado bien a mis parientes. Por eso hemos ofendido al Xingye Su. Pero por favor, considere a nuestra familia Gu, que ha estado aquí durante tantos años. Aunque no tengamos mérito, hemos puesto esfuerzo. Por favor, perdone a nuestra familia Gu esta vez. Así es, oh Suyi. Antes, todo fue porque estaba ciego. Juzgamos mal a las personas. Todo es mi culpa, pero nuestra Yujin siempre te ha querido mucho. Por favor, por el bien de Yujin, no nos lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Maestro, ¿cómo deberíamos tratar con ellos? La familia Ten y la familia Gu, cada uno de ellos, son realmente asquerosos. Solo asegúrate de que no los vuelva a ver en el futuro. Anuncio. Yo, Liu Changfen y la Torre Wansan, cesamos toda interacción y cooperación con la familia Ten y la familia Gu. Cualquier familia asociada con la familia Ten o la familia Gu, o familias conectadas a ellas, la Torre Wansan nunca más la recibirá. Esto. Esa calamitosa familia Tang. Calamitosa mi familia Tang. Anciano Liu, por supuesto que no, anciano Liu. Su decisión así está llevando a nuestra familia Gu a la muerte. Todo esto es por culpa de vuestro buen hijo. Vuestra buena hija. Ellos mismos se lo buscaron.
Tanto la familia Tan como la familia Wu están acabadas. Con la fuerza del anciano Liu, probablemente no puedan sobrevivir en la provincia Jiang. Más, ¿o verdad? Ingenioso y audaz. Verdaderamente un hombre misterioso. Realmente se lo buscaron ellos mismos. Se lo buscaron ellos mismos. Originalmente, nuestra familia Teng tuvo la oportunidad de ascender a los cielos. Pero ahora... Imposible. Esto es imposible. Todos son unos mentirosos. Soy el más inteligente. Soy la persona más inteligente. El elegido. Soy el hijo de la elección del cielo. Entonces, todo este tiempo, yo estaba confundiendo ojos de pescado con perlas. Vamos. Chengguo. En un abrir y cerrar de ojos ha pasado casi un siglo. No has cambiado en absoluto. Xiao Chengguo. Tú también podrías haberlo hecho. No pude soportarlo. Vivir 100 años en esta vida. Ya me siento completamente satisfecho. Si Tan Fen no hubiera bajado de la montaña esta vez, habría pensado que estabas muerto. Porque me quieres muerto tanto. Aunque yo no quiera. Me temo que alguien más sí quiere. Alguien ya te está investigando en secreto. Ya han descubierto tu secreto de longevidad. Es así. No tienes curiosidad en absoluto. No importa. He vivido tanto tiempo. Esperaba que llegara este día. Mientras tengan la habilidad. Que vengan y lo tomen. Tú sigues siendo tan engreído. Sé que no puedo ayudarte mucho. Esto. Considéralo lo último. ¿Qué hago por nosotros, hermanos? El último. ¿Qué quieres decir? He estado a tu lado. A mi lado por tanto tiempo. Al menos aún puedo conocer la voluntad del cielo. No me quedan muchos días. ¿Cómo podría ser eso? Te ayudaré. Entiendo lo que quieres decir. Pero tú deberías saberlo mejor que yo. Esta longevidad para nosotros es más como una maldición. Haberte conocido en esta vida. Ya me siento muy afortunado. Estoy satisfecho. Aquí vengo. ¿Por qué te escapaste de nuevo? Quedarse en casa todo el tiempo es demasiado aburrido. Solo salí a dar un paseo. Tu cuerpo actual necesita descanso. Gran sacerdote. No puedes soportar tanta tensión. Está bien, está bien. Disculpe, ¿quién es este? Mi nombre es Suji. El viejo amigo del amo de la casa. Ya veo. Eres el joven que causó tanto revuelo en toda la provincia de Jin ayer. Si mis subordinados no me hubieran dicho, no lo habría sabido. Viejo maestro del pabellón, que tenías un amigo tan joven. ¿Quién no tiene algunos amigos, sin importar la diferencia de edad? Shoji y yo, es solo el destino. Alguien que hace amigos. No debe ser una persona común. Soy el actual gran sacerdote de 13ª generación, actualmente también responsable de cuidar de viejo maestro del pabellón. Me pregunto si mi joven amigo está interesado en hacerte amigo mío. Gran sacerdote. ¿Se está haciendo tarde? Quiero volver y descansar temprano. Te dije desde el principio que necesitas más descanso. ¿Ves? No puedes soportarlo ahora. También has trabajado duro estos últimos 2 días. Entonces permítame escoltar primero al viejo maestro del pabellón de regreso. Duro trabajo. Vamos. Maestro, la persona que acabamos de conocer no es simple. No es simple, en efecto. La codicia está escrita en toda su cara. Maestro, aunque Chengguo no ha estado a tu lado por mucho tiempo,
Pero bajo tu influencia, su esperanza de vida definitivamente será más larga que la de la gente común. Mire de cerca justo ahora. Su tez no es buena. Podría deberse a interferencia externa. Parece que alguien ya se ha dado cuenta. Deberíamos hacer algo. No es necesario. Este es también el deseo de Zeta Engwo. Bien. Oye, Changfeng, Maestro, hemos encontrado algo aquí. ¿qué? Está bien, iré de inmediato. Maestro. Maestro. Changfeng, ¿has investigado algo por tu parte? Sí. Mira. Esto es. Esta es información pasada desde la capital imperial por un informante. Las personas en las fotos murieron de formas extremadamente espantosas. Además, esta situación ha estado ocurriendo por mucho tiempo. La capital imperial de nuevo. Los métodos de estas personas son extremadamente viciosos. Nadie va a hacer nada al respecto. Porque los cuerpos aparecen cada vez en el mismo lugar. Este asunto parece haber sido encubierto deliberadamente. La noticia no se ha difundido. ¿Dónde? En la ciudad de Antigüedades Tianfu, en la capital imperial. Ciudad de Antigüedades. No es ahí donde se encuentra el pabellón inmortal antiguo. Maestro, podría estar realmente relacionado. Yan Tianchen. Independientemente de si está relacionado o no, es hora de hacer un viaje. Maestro, va. Todas las pistas ahora apuntan a la capital imperial. Es hora de hacer un viaje. Maestro, Changfeng y yo podemos ir a encargarnos de este asunto. No necesita hacer el viaje usted mismo. Lo que está destinado a venir finalmente no se evitará. Si las muertes de estas personas están realmente relacionadas con el dios maligno, entonces sus muertes son todas por mi culpa. Entonces este asunto debe ser manejado por mí. Recuerdo que tú también eres de la capital imperial. Sí. Entonces este viaje a la capital imperial será organizado por ti. Esto. No es eso inapropiado. ¿Qué? ¿No estás dispuesto? No. Choan, no lo sabes. Qué gran bendición es trabajar para el maestro. Date prisa y acepta. Está bien. Mientras no te arrepientas. Maestro. SR.S. Estamos todos listos. Podemos partir en cualquier momento. Vamos en coche. Por supuesto. Ya he preparado el coche. Está justo ahí. Este es el coche que encontraste. Sí, Este es nuestro coche más lujoso. Lo conduje específicamente hasta aquí. Anciano Liu, realmente he visto algo nuevo. Tu discípulo conduce este tipo de coche. Es simplemente hacer el ridículo. Maestro, ¿qué tal si vuelvo y busco el coche? Este coche. No es necesario. Interesante. Esto. Date prisa y sube al coche. Maestro, siéntese, yo conduciré. ¿Cómo es que el coche que trajiste? Todavía me haces conducirlo. Yo conduciré. Maestro, ¿desde cuándo te gustan los triciclos? Menos tonterías, sube al coche rápido. ¿Y qué hay de mí, maestro? Espérame. ¿Qué? No te lo dije. No vengas a buscarme si no hay nada importante. Señor Dios maligno, lo siento de verdad. Pero hay algo que debo informarle. ¿Qué es? ¿Qué hice, señor? Ha aparecido. ¿Te refieres a Suyi? Exactamente. Bien, muy bien. Finalmente apareció. Lo he estado atrayendo durante tanto tiempo. El pez finalmente ha picado el anzuelo. Esta vez, definitivamente lo atormentaré hasta que la vida sea peor que la muerte. Sí. Todo depende del señor Dios maligno. Suyi, tu día de muerte ha llegado. Este lugar. De acuerdo. Esta es la ciudad de Antigüedades de Tianfu. Está aquí, así es. Maestro, dijiste que la gran calamidad apareció justo aquí. No, yo justo aquí.
Sentí su aura residual. Parece que la gran calamidad, en efecto, apareció aquí. Simplemente no sé por qué vino aquí. ¿Para qué era exactamente? Lo sabremos una vez que entremos y miremos. Ustedes dos regresen primero. Pero, ¿Está abarrotado y complicado aquí? No me gusta ser demasiado ostentoso. maestro, si encuentras peligro, nosotros. Peligro. Si es un peligro que ni siquiera yo puedo resolver, que ustedes dos estén aquí. ¿De qué serviría? Maestro tiene razón. Primero iremos a buscar por otro lado. Vamos, vamos. Entonces yo también me retiraré primero. No molesté al Xinye. So, Tú quédate aquí. Cuéntame sobre eso. Los problemas del dragón azul. sí. SR.SO. La situación de hace un momento con Echedregan. Usted también lo vio. ¿Por qué no me crees? No. Eso. Simplemente siento que este pequeño asunto no es bueno para molestar al Xinye con él. Que así sea. Ya que eres discípulo de Changfeng, entonces puedo considerarme medio tu ancestro marcial. Si realmente encuentras alguna dificultad, solo dímelo a mí o a Changfeng. Está bien. Entonces, ¿no es ese el pequeño amigo Suyi? Yanmei, Shaolinge, Moyu. Me preguntaba por qué ustedes dos me parecían tan familiares. Resultó ser el SR, Sui Larta, Jiang, cuando vinieron a la capital. Sin avisar. Nosotros vinimos a la capital solo a pasear. Inesperadamente. Me encontraste tan rápido. Eso es perfecto. Nuestro pabellón inmortal antiguo ha coleccionado recientemente un nuevo lote de tesoros. Hoy vamos a exhibir. Me pregunto si el SR, Su tiene tiempo para disfrutar del espectáculo. Ya que la señorita Yan me ha invitado tan amablemente, entonces vayamos a verlo juntos. Xinye Su, yo iré primero. Suta, Jiang, usted también debería venir. Ahora es discípula del anciano Liu. Puede ir en nombre del anciano Liu. También es un honor para nuestro pabellón inmortal antiguo. Bueno, obedeceré sus órdenes. Está bien, vamos, entonces siga adelante y haga su trabajo. ¿Nos vamos primero? Está bien, adiós. Estos son nuestros recientes. Algunos tesoros recién desenterrados. El más antiguo se remonta a la dinastía Song del Norte. Consigue cada uno ahora. Todos son tesoros raros. ¿Cómo es que estos se ven tan familiares? Esta es la copa azul y blanca Wanlong, producida en el horno Hun de la dinastía Song. ¿Por qué está interesado el SR, Su? Después de la lluvia, el cielo se despeja como Choi. Flores de acuarela condensadas en cuentas. Recuerdo que esto debería ser hace 1300 años, desde Song Wizard, designado por reyes sucesivos. Bar de productos reales. ¿El SR, Su es tan entendido? Así es, esta es la razón por la que solo era usado por la familia real. Tesoros que no está permitido que el público guarde en privado. También está actualmente en el mercado. Una copa única de dragón azul y blanco. Bien merecido. Un tesoro nacional. Es decir, solo una taza un poco más bonita. Además, hay más de una en el mundo. Broma. Es solo una bonita taza. Sufe. ¿De dónde eres, Paleto? ¿Cómo pudiste decir palabras tan ignorantes? Sufei, ¿qué haces aquí? No nos hagas esto. El distinguido invitado del pabellón inmortal antiguo fue grosero. Resultó ser la familia Su de Zhuangji. ¿Cómo? Es famoso. Por supuesto. La familia Su es una de las 3 principales superfamilias de la capital imperial. No solo la Cámara de Comercio Unida de Dado. Controla la mayor parte de la industria manufacturera del país. Además, la relación con el Palacio Imperial también es muy estrecha. Tiene una gran influencia en la capital imperial. Así que el poder de la capital imperial todavía es muy complicado. ¿Qué hay de los otros dos? Las otras dos son. Y las muchas fuerzas en la capital imperial mantienen relaciones amistosas. Familia Shen del Camino de la Medicina. Y ahora el sumo sacerdote. La familia Xiao Tianlong, con la que tienen estrechos lazos. ¿Desde cuándo? Incluso una basura tan inútil puede ser llamada huésped distinguido. Veo que tu pabellón inmortal antiguo está cada vez más deteriorado. Presuntuoso. Xufei, cuando nuestro pabellón inmortal antiguo hace las cosas. ¿Desde cuándo es el turno de la familia Xu de señalar y hacer comentarios? Pabellón inmortal antiguo, si fuera en el pasado, todavía podría tener algo de respeto por ti. Pero ahora, pabellón inmortal antiguo, que afirma ser el principal lugar de colección de la nación, ni siquiera puede producir un tesoro decente, continuación del anterior, y todavía tiene que depender de cosas turbias para ganarse la vida. Todavía se puede llamar pabellón inmortal antiguo. Estos artículos de nuestra colección, ¿cuál no es limpio y legítimo? Con procedencia adecuada. Xufei, veo que no estás aquí de visita, estás aquí deliberadamente para causar problemas, ¿verdad? Así es. Estoy aquí para causar problemas hoy.
MVRDM. Este es un saquito de plata dorada. ¿De dónde sacaste esto? Soy un hombre de negocios, ¿entiendes? Las cosas de un hombre de negocios naturalmente se compran con dinero, y este artículo incluso fue elegido de las cosas que sobraron de la selección de tu pabellón inmortal antiguo. Este artículo mío, comparado con tus exhibiciones, ¿cuál es superior? ¿Qué? Este artículo, ya hice que el profesor Su de la Universidad de la Capital Imperial lo estudiara. Es real. ¿Qué más tienes que decir, señorita Yan? Profesor Su. El artículo es realmente genuino, sin duda. Su Fei, ¿qué quieres exactamente? En cuanto a nuestra familia Su, hicimos nuestra fortuna a través de la fabricación. Ocasionalmente, también incursionamos en estas pequeñas antigüedades. Si nuestra familia Su y el pabellón inmortal antiguo unen fuerzas, entonces el estatus de tu pabellón inmortal antiguo seguramente superará todo pasado y presente. ¿Cómo quieres cooperar? La cooperación es muy simple. Mientras te cases conmigo, el asunto de la cooperación no es solo cuestión de mi palabra. Su Fei, estás soñando. Preferiría morir antes que casarme con alguien como tú. Entonces me aseguraré de correr la voz hoy. Creo que, con la fuerza de mi familia Su, cultivar otro pabellón inmortal antiguo es solo un asunto menor. Es solo una mera imitación, eso es todo. Si no hablas, nadie piensa que eres mudo. Eres ignorante porque presumes. Creo que el que no tiene conocimiento eres tú. El verdadero saquito de plata dorada. En la época en que el Ten Wanzong se lo dio a Yan Yuan, fue robado. En cuanto al que tenía Yan Yuan, fue rehecho más tarde por otra persona. Nunca he oído hablar de esto. En los registros históricos, creo que solo estás inventando cosas. Lo hace sonar tan real. Yan Mei, ¿dónde encontraste a este chico guapo? Oye, ¿a quién llamas idiota? Si no tienes nada que hacer, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Y de dónde saliste tú, pequeña? Como puedes no tener modales en absoluto. Esta vieja no cambia su nombre ni su apellido. Soy la líder de la secta del dragón Eche, Jin Yan. ¿Qué era es esta? Todavía haciendo esas cosas de formar pandillas. Creo que eres de la secta mendiga, ¿verdad? ¿De quién es el triciclo aparcado en la entrada? Muévelo rápido, está bloqueando el paso. Eso es mío, eso es mío. Realmente es una mendiga. Yan Mei, ¿dónde encontraste a esta gente? Si esto se sabe, la reputación del pabellón inmortal antiguo estará arruinada. Deja de decir tonterías, ella no se equivocó en lo que acaba de decir. ¿Es real o falso? ¿Te atreves a dejarnos tasarlo? Entonces evalúalo. ¿De que tengo que tener miedo? SR, Su, Yan Mei tiene una petición descortés. Quieres que te ayude a tasarlo, ¿verdad? Así es, creo, con el conocimiento y la habilidad del SR, Su, definitivamente será más fiable que nosotros. No tienes miedo de que arruine la reputación de tu pabellón del antiguo inmortal. Creo en el SR, Su. Incluso si algo sale mal, mi pabellón inmortal antiguo asumirá toda la responsabilidad. De acuerdo. No te decepcionaré. Yan Mei, no estás poniendo tu esperanza en este paleto de pueblo, ¿verdad? Déjame decirte, esta historia inventada no funcionará conmigo en absoluto. ¿Quién dijo que lo fabriqué? Esto es una falsificación. Es una falsificación. Chico, tienes agallas. Ya que dices que mi artículo es falso, debes darme una razón convincente hoy. De lo contrario, puedes olvidarte de salir por esta puerta hoy. Muéstrale. No hace falta que me lo enseñes. Puedes tasarlo tú mismo. Que realmente es una falsificación. ¡Qué broma! He vivido tanto tiempo. Evaluar tesoros sin mirar. Es la primera vez que oigo hablar de ello. Incluso me dijiste que lo mirara yo mismo. Entonces, ¿por qué no me dices que lo diga yo mismo, que es falso? El saquito de plata dorada como regalo del Ten Wanzong a Yan Yuan. En ese momento, simbolizaba su hermoso amor. También resaltó aún más la dinastía Ten, el próspero intercambio cultural. Sin embargo, ser demasiado llamativo atraería miradas codiciosas. La gente detuvo en ese momento. Para interrumpir esta prosperidad, robó secretamente el original, saquito de plata dorada. Eres bastante minucioso con tu historia inventada. Paleto de pueblo. Algo no registrado en la historia. ¿Cómo puedes decir que sucedió en la historia? La historia es para todos ustedes. Para mí, es solo un recuerdo. Los chicos guapos como tú son los que más odio. Dime, ¿dónde es falso mi artículo? ¿Qué pasa después? Después de que Yan Yuan descubrió que el saquito había sido robado, hizo que alguien forjara uno. Yan Yuan originalmente pensó que este asunto era perfecto. Pero aún así, durante esa gran rebelión,
fue descubierto por Ten Xuanzong. Así. Yang Yuan murió a manos de Ten Xuanzong. Cualquiera que haya estudiado historia sabe que Yang Yuan en aquel entonces fue asesinada a hachazos por el ejército rebelde. ¿Cómo pudo ser que Ten Xuanzong la forzara a morir? ¿Has leído siquiera un libro? Incluso las antigüedades tienen falsificaciones, solo porque es una reliquia registrada en la historia. Eso significa que no puede ser una falsificación. Entonces, ese era su significado es, todas las reliquias registradas son falsas. No del todo. En aquel entonces, Yang Yuan no murió por las espadas del ejército rebelde, sino que Ten Xuanzong le concedió la muerte. ¡Qué broma durante más de años! La historia de amor de Ten Xuanzong y Yang Yuan ha sido envidiada y alabada por innumerables personas. Tú en realidad dices que Ten Xuanzong mató a la mujer que amaba. Eso es simplemente ignorancia. Además, has dicho tanto, pero aún no has explicado claramente. Como esta bolsita de plata dorada mía. Es una réplica. En aquel entonces, Ten Xuanzong ya había protegido a la Yang Yuan frente a los generales. Pero al final, todavía fue a causa de este pequeño saquito de plata dorada, lo que le trajo a la Yang Yuan un desastre fatal. ¿Por qué? Después de que Ten Xuanzong vio este saquito, lo reconoció de inmediato como una falsificación, y luego la hizo ejecutar. Entonces, ¿cómo supo Ten Xuanzong que este saquito de plata dorada era falso? Abre este saquito, y lo sabrás. El auténtico saquito de plata dorada está compuesto por dos hemisferios. Dentro contiene dos anillos mecánicos concéntricos y un incensario. Los registros históricos también dan cuenta de esto, y el objeto auténtico que Ten Xuanzong regaló en aquel entonces. Su punto ingenioso reside en su saquito. No importa cómo se gire, el incensario interior puede mantener un estado horizontal. Pero el que imitó Yang Yuan no puede hacer esto, porque su incensario está fijo. Realmente es así. Esto es imposible. Su Fei, la evidencia está justo ante tus ojos ahora. Creo, deberías guardar rápidamente esa réplica tuya. No sea que hagas el ridículo aquí. ¿Y qué si es falso? El valor de esta falsificación supera con creces el de ese artículo auténtico cuyo paradero se desconoce. ¿Puede tu pabellón del inmortal antiguo producir un artículo más valioso que esta cosa mía? Si no puedes, yo, Su Fei, definitivamente destrozaré este lugar del pabellón del inmortal antiguo hoy. ¿Quién dice que se desconoce el paradero del objeto auténtico? Chico, admito que sabes bastantes cosas. Pero en el mundo de las antigüedades, buscamos la verdad en los hechos. No vas a decir, ¿verdad?, que el artículo auténtico está en tus manos. ¡Qué coincidencia! Está realmente, de verdad, en mis manos. Esto no podría ser otro, ¿verdad? Chico, no creas que puedes simplemente coger alguna baratija de vendedor ambulante e intentar engañarme. Lo tuyo es solo una falsificación. Eso no es. Vayan a comprobarlo ustedes mismos. Y lo sabrán. Hoy te dejaré morir sabiendo por qué. Profesor Su, por favor, échele un vistazo por mí. Si esta cosa es falsa, entonces tú, Yan Mei, tendrás que darme una explicación hoy. Y tú, chico, debes arrodillarte y rogar piedad hoy. Su Fei, no vayas demasiado lejos. Está bien. Si quiere comprobarlo, que lo compruebe. Pero si es real, te arrodillarás. Y te abofetearás 100 veces. Y te disculparás con la señorita Yan. No hace falta mirar, profesor. Esta cosa es claramente falsa a primera vista. Si fuera real, habría causado sensación en todo el país hace mucho tiempo. No hay necesidad de perder el tiempo con él aquí. No puedo esperar a verte, arrodillado y rogando piedad ahora. Imposible. Esto es absolutamente imposible, señor Su. ¿Dónde consiguió esta cosa? Entonces, ya lo ha comprobado. Eche un buen vistazo al artículo genuino. Realmente es el artículo genuino. ¿Cómo pudo estar el artículo genuino en manos de un paleto como tú? Esta bolsita de plata dorada, ya sean los materiales utilizados o la artesanía, coincide perfectamente con los registros históricos. Este es de hecho el artículo genuino que el Ten Xuanzong le dio a Yang Yuan en aquel entonces. Imposible. Cuando aparece un tesoro como este, porque no hubo ni una palabra. Tesoro. Esto es solo un adorno bonito. Hice muchos de ellos en aquel entonces. Y se los di a mucha gente. ¿Por qué tanta sorpresa? En realidad dijo que lo hizo él. Te dije que esta cosa era falsa. Profesor, no se deje engañar por él. Señor Su, estás diciendo que hiciste esto tú mismo. ¿Hablas en serio? Esto fue originalmente algo que le di al Ten Xuanzong. Yan Mei,
Escucha lo que está diciendo. Pensé que habías invitado a algún maestro recluso. No esperaba que fuera un lunático que escapó de un hospital psiquiátrico. He vuelto. ¿Qué pasó ahora? Chico, hoy no tengo tiempo para perder palabras contigo. Jan Mei, si no puedes satisfacer mis deseos hoy. Y tú, chico, si no te arrodillas y te disculpas conmigo hoy, mañana me aseguraré de que el pabellón del inmortal antiguo desaparezca de la capital imperial para siempre. Hacerme arrodillar y rogar piedad. Me temo que no podrías soportarlo. No podría manejarlo. ¿Conoces el estatus de nuestra familia Su? En la capital imperial estamos respaldados por la Cámara de Comercio del Gran Gobernador y el Salón del Dios Divino, y mucho menos tú, incluso todo el pabellón del inmortal antiguo. No es nada a mis ojos. Forzarte a arrodillarte ante mí es tu honor. Es así. Cuando la familia Su obtuvo tanta capacidad. Papá, estás aquí. En realidad es el maestro de pabellón Yan Tianchen del pabellón inmortal antiguo. Estoy viendo a una persona viva. En realidad es el maestro del pabellón Yan. Hace tiempo que admiro tu nombre, mis respetos, mis respetos. El Junior Sufei presenta sus respetos al viejo maestro de pabellón Yan. A los ojos de tu familia Su, ¿de verdad pensaste que estaba muerto? Incluso te atreviste a venir a llamar y causar problemas. Naturalmente, no me atrevería. Simplemente quería dar un paso adelante en nombre del pabellón inmortal antiguo, para darle una lección a este tonto ciego. Este chico, sosteniendo en realidad una falsificación, representando al pabellón inmortal antiguo en la tasación de tesoros. Estás diciendo, ¿quieres interferir en los asuntos de nuestros jóvenes? Simplemente no pude soportarlo. Que discutieran sin sentido aquí, por un artículo genuino. Maestro de pabellón Yan, ¿tú también crees que el que tengo en la mano es el artículo genuino, verdad? No. El que tienes en la mano es una réplica. El artículo genuino está en la mano de ese caballero. En serio. Esto es realmente el artículo genuino. Por supuesto. Esto fue originalmente un regalo mío para el Tenswanzong. La gente de las grandes familias es realmente diferente. Yo no me atrevería a ser tan presuntuoso con mi ancestro marcial. No esperaba que fuera real. Suyi, ¿quién eres exactamente? No se considera esto interferencia. Claramente están coludiendo y montando un espectáculo. Viejo Yan, ya que elegiste retirarte y dejar el cargo, simplemente disfruta de tu vida tranquila adecuadamente. No digas cosas equivocadas ni te pongas en el lugar equivocado. No sea que arruines tu reputación en tus últimos años. Eres demasiado presuntuoso. Nadie nunca ha osado hablarle así a mi papá. Deberías saber que mi papá, en el mundo de las antigüedades, es conocido como Ojos Dorados. Mientras sea una antigüedad, sabe su autenticidad con solo una mirada. Estás dudando del juicio de mi papá. Naturalmente creo en la habilidad del viejo Yan. Es solo que cuando él está involucrado contigo, su carácter. Sufei, ¿qué quieres decir con eso? Estás diciendo que mi papá está mintiendo por mi bien. El carácter de mi papá es conocido en toda la capital. Sin mencionar que soy su hija. Cualquiera, siempre que se trate de antigüedades. Mi papá nunca diría media palabra falsa. Basta. Parece que el joven maestro Shun no confía en mí. No es que no confíe en ti. Es solo que este asunto involucra a tu hija y la reputación del pabellón inmortal antiguo. Por lo tanto, encuentro necesario darte una advertencia. Lo que él dice no cuenta. Entonces, ¿qué hay de lo que decimos nosotros? Sufei, eres verdaderamente audaz. Señor Wu, gerente Chao, ¿por qué han venido? Justo estaba diciendo que encontraría tiempo para visitarlos a ustedes dos en los próximos días. Si no hubiéramos venido, hoy habrías puesto el mundo patas arriba. De hecho, te atreviste a usar nuestros nombres para actuar imprudentemente aquí. Ese no es absolutamente el caso. Simplemente me encontré con este joven ignorante y me interpuse en nombre del pabellón inmortal antiguo para educarlo. Eso es todo. Es ese señor. Así es. Nunca olvidaré su rostro en mi vida. Yan Mei ha conocido al tío Zhao y al maestro de Salabur. Tus jóvenes Yan Tianchen, Chao Dai, Wushu, presentemos nuestros respetos al Senior Shu. Se arrodillaron. Incluso el maestro de sala del Salón del Dios Divino. En realidad se arrodilló ante mi gran maestro. Este gran maestro barato que encontré. Realmente me ha tocado la lotería. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es exactamente el origen de este chico? No esperaba que aún me recordaras, pero hay demasiada gente aquí ahora mismo. Deberías levantarte primero. No quiero llamar demasiado la atención. Sí. Lo sentimos de verdad, Senior Shu. Verlo fue realmente demasiado emocionante. Fue difícil controlarnos por un momento. Su estimada presencia en la capital imperial esta vez. ¿Por qué no nos notificó con antelación? Realmente hemos sido negligentes. Cielos, estos tres viejos. Es la primera vez que los veo ser tan educados con alguien. Parece que este Suyi tiene bastante respaldo. Originalmente vine a encargarme de algo. Pero ahora mismo
Resolvamos este asunto primero. Eneo diría ese. Señor Su. ¿Quién me acaba de llamar paleto? Y quería que me arrodillara y rogara piedad. ¿Qué? Sufei. ¿Sabes quién es el Sinye? Shu. Tienes algo de descaro. Simplemente estás buscando la muerte y te atreves a hacer que el Sinye Shu se arrodille. No hay nadie en este mundo que pueda hacer que el Sinye Shu doble la rodilla. Creo que tu familia Su quiere ser aniquilada, ¿verdad? Señor Wu, gerente Chao, acabo de verlo soltar tonterías aquí. Por eso intervine para detenerlo. También intentaba proteger la reputación del pabellón inmortal antiguo. Mi papá acaba de confirmar que el objeto en la mano del SR, Su, es genuino. Sin embargo, insististe en humillar al SR, Su. Creo que simplemente lo estabas haciendo por tu propio orgullo mezquino. Señor Wu, señor Chao, es mi culpa. No debía haberle contestado a ese señor Su. Por favor, en su magnanimidad pase por alto la ofensa de una persona insignificante como yo. Por favor, perdone a nuestra familia Su. Señor Su, ¿cómo cree que debería resolverse este asunto para que usted quede satisfecho? Ya que tanto quiere cooperar con el pabellón antiguo e inmortal, entonces démosle una oportunidad. ¿En serio, señor Su? De verdad. Usted solo. Invierta 50.000 millones primero en el pabellón inmortal antiguo, sin tomar ninguna acción. Y también tiene que venir al pabellón inmortal antiguo cada mes, a limpiar la placa gratis. Tiene que limpiarla usted mismo. De esta manera, su reputación podrá establecerse de verdad. Señor Su, 50.000 millones. Y sin quedarse con acciones. No es esto. ¿Cómo es posible que el estimado joven maestro de la familia Su ni siquiera pueda conseguir 50.000 millones? ¿O cree que mi plan de inversión tiene algún problema? No, no me atrevería. Ninguna objeción, ninguna objeción. Entonces cada mes. De ninguna manera. Cada mes es demasiado tiempo. Puede venir a limpiar el pabellón inmortal antiguo todos los días. No aparece todos los días en la placa. He cambiado de opinión ahora, de ninguna manera. Sí, sí. Todo lo dice del señor Su. Gracias, Suji. Saludos, maestro. Por favor, siéntense todos. No esperaba que, después de décadas sin vernos, ustedes, pequeños bribones, aún me recordaran. Décadas. Barato ancestro maestro, esto es desde el vientre. Conocías a estas pocas personas. Maestro, hace 50 años fue usted bajo las ruinas. Quien nos salvó a nosotros pocos. Y también nos guió. Una bondad tan profunda. ¿Cómo podríamos olvidarla fácilmente? Su bondad hacia nosotros es tan pesada como una montaña. Los logros que hemos obtenido hoy son todos gracias a la guía del maestro y a la gracia de su crianza. Si no le importa, estoy dispuesto a entregar el pabellón inmortal antiguo por completo. Y estamos dispuestos a ser sus sirvientes por generaciones. Papá, Así es. Mi gran asociación mercantil del gobernador puede ser lo que es hoy. También es otorgado por usted, mientras asienta con la cabeza. La gran asociación mercantil del gobernador puede cambiar de manos en cualquier momento. En mi salón de Dios divino, son todos hermanos que han pasado por las buenas y por las malas conmigo, aunque no puedo decidir por ellos. Pero yo, Wushu, está dispuesto por el maestro a pasar por el fuego y el agua sin duda. maldición, es este chico tan increíble. Es la primera vez que veo a mi papá ser tan respetuoso con alguien. Yo también. Parece que todos lo subestimamos. He seguido al maestro de salón en batallas durante muchos años. Y nunca lo he visto tan humilde. Soji realmente hizo que estos viejos en la capital imperial, que pueden cubrir el cielo con una mano, estuvieran dispuestos a renunciar a lo que poseen. ¿Qué más hay que él no pueda hacer? Ninguno de ustedes necesita ser así. Nuestro encuentro de aquel entonces fue todo destino, y no lo llamaría enseñarles. La razón por la que ustedes pueden alcanzar el éxito de hoy es todo gracias a ustedes mismos. Así que no necesitan preocuparse. Falta todavía un pequeño bribón hoy. Informando al maestro, hay uno más. Es precisamente Shen Shifen del Valle del Rey de la Medicina. Hoy está dando tratamiento médico a una figura prominente en la capital imperial. Con la fuerza actual del Valle del Rey de la Medicina, poder hacer que Shen Shifen actúe personalmente para tratar. Probablemente no haya mucha gente, ¿verdad? Informando al maestro, el que Shen Shifen fue a tratar hoy es precisamente su amigo, viejo maestro del pabellón, Xiao Chengguo. ¿Cómo está Chengguo? Es solo una recaída de una vieja enfermedad. No debería ser nada grave. Además, con ese colega Shifen actuando personalmente, pronto estará bien. Maestro, su visita esta vez. Hay algo más. Si tiene alguna petición. Nosotros, unos viejos, todos lo haremos sin duda. Hablando de eso, realmente tengo algo. Quiero olerlos. Estos cuerpos
fueron todos descubiertos en su ciudad de artefactos antiguos de Tianfu. Creo que usted, siendo un maestro de pabellón del pabellón inmortal antiguo, no dejaría de saber sobre esto, ¿verdad? Papá. ¿Es esto verdad? Informando, maestro. Estos de hecho aparecieron en los cuerpos de nuestra ciudad de artefactos antiguos. ¿Qué? Pero estos asuntos no tienen relación alguna con nuestro pabellón inmortal antiguo. También hemos estado realizando investigaciones. Entonces, ¿qué resultados ha encontrado en su investigación? Estos cuerpos han aparecido ya durante un mes. Al principio, simplemente pensamos que era solo un caso de asesinato. Solo después sentimos cada vez más la frecuencia de estas ocurrencias. Cada muerte fue extremadamente espantosa. Papá, ¿por qué no sabía nada de esto? La ciudad de artefactos antiguos es concurrida y compleja. Temía causar pánico. Y temía alertar al enemigo. Así que, respecto a este asunto, unos pocos de nosotros sabemos sobre esto. Viniendo aquí hoy, estamos con el viejo Jan. Aquí para investigar juntos. Y entonces casualmente nos encontramos con usted, maestro. Confío en el viejo Jan. Además, a juzgar por el estado de los cuerpos de los fallecidos, no fue hecho por gente común. Creo que este asunto definitivamente no tiene nada que ver con el viejo Jan. No tiene nada que ver con él. Lo garantizo con mi vieja vida. Ya que todos confían tanto en usted, yo naturalmente tampoco dudaré de usted. Gracias por su confianza, maestro. Definitivamente haremos todo lo posible para investigar. No deshonraremos al maestro por su bondad hacia nosotros. No es necesario. Ya no necesita investigar este asunto. Si sigue investigando, me temo que usted también estará en peligro. Maestro, usted también está investigando este asunto. ¿Manejó usted estos cuerpos? Hasta ahora, estos cuerpos los hemos estado guardando. Lléveme a verlos. Maestro, ¿esto es desde que ocurrió el incidente? Todos los cuerpos los hemos recogido todos aquí. El cielo y la tierra rechazan todo mal. La energía justa se echa por sí sola. La ley del trueno suprime a los espíritus malévolos. Los 5 truenos aniquilan a todos los seres malvados. Mentre emitido una vez, el mal desaparecerá seguro. Vuelve el salón de la luz. Ningún mal podrá invadir. Mentre de 6 sílabas. Evitar desastres y eliminar obstáculos. No, no. Suyi, sálvame. Solo esta pequeña escena. ¿Te asusta así? Entonces no puedes ser discípulo de Liu Changfeng. Lo siento, Xingye. Fui grosero hace un momento. Maestro, ¿qué fue eso justo ahora? Su apariencia era en realidad tan aterradora. Yo, como dios de la guerra, ni siquiera pude tocarlo. Maestro, podría ser ese el que mató a estas pocas personas, el culpable. Ese fue el asesino, colocando una restricción sobre el fallecido, impidiendo que renazcan y reencarnen. Entonces, maestro, justo ahora, usted estaba levantando la restricción para ellos. Sí. También aproveché para investigar este asunto. ¿Encontraste algo? Hola. ¿Qué? Gordo Wang, no acordamos una semana. Después de una semana, entregaríamos el alquiler. Sí, así es. ¿Por qué vienes a cobrar hoy? ¿Estás siendo razonable o no? Sí, Wang. No se preocupe, tía. No estoy aquí para cobrar el alquiler hoy. Entonces, ¿para qué estás aquí? Bueno, hoy vengo a recuperar la propiedad. Esta calle, ya no la voy a alquilar. Que ya no la vas a alquilar. Entonces, ¿dónde viviremos? ¿Dónde vivirán? Vivan donde quieran. De todos modos, todos hoy deben mudarse de aquí. Imposible, Gordo Wang. No olvides. ¿Quiénes somos? Aún nos debes dinero y no lo has devuelto. Y nos dices que nos mudemos. Imposible. Si es así, entonces peor para ustedes. Les preguntaré una última vez. ¿Se mudan o no? No nos mudamos.
A menos que nos devuelvan nuestro dinero. De lo contrario, no nos mudaremos ni aunque muramos. Gordo One, esto es lo que nos debes. Muy bien. Rechazan el brindis y eligen el castigo. Entonces no me culpen por ser despiadado. Destrúyanlo. Maldita sea, banda de bastardos. ¿Qué están haciendo? Gordo One, morirás de una muerte terrible. Gordo One, eres demasiado irrazonable. Gordo One, eres demasiado irrazonable. Ustedes, bola de gusanos en una zanja. Hace mucho tiempo que estoy harto de verlos. Yo, su papi, me tragué su dinero. Es su honor, ¿entienden? Alto. Gordo One, estás buscando la muerte. ¿No es esta la señorita Jean? Volviendo a esta hora, ¿no es un poco tarde? Gordo One, has olvidado nuestro acuerdo. ¿Para qué traes a esta gente aquí ahora? ¿Acuerdo? ¿Cuánto vale un acuerdo? Esta calle. Ya se la he vendido a alguien más. Les digo, dense prisa. Múdense de aquí. Si estoy de buen humor. Incluso podría darles algunos gastos de mudanza. Gordo One, no cumples tu palabra. No acordamos que aún quedaba una semana. Esta calle, alquilando la gente como ustedes antes, a lo sumo solo generaba decenas de miles de yuanes. Ahora que se la he vendido a alguien más, el precio se ha multiplicado por varios miles de veces. Díganme cómo debería elegir. ¿Por qué debería cumplir mi palabra con ustedes? Algo como un acuerdo, frente a la ganancia absoluta. Solo sirve para engañar a la gente. Como ustedes. ¿Entienden? Entonces, este es el problema al que te enfrentas ahora. No saliste durante este tiempo. Solo para encontrar un chico guapo como este, ¿verdad? Mira su pequeño físico. Si estás sola, deberías buscarme. Puedo satisfacerte. Y tú eres un artista marcial. Le estaba preguntando a ella, te dije que interrumpieras. ¿Qué tal necesitas mi ayuda? Chico, te atreves a golpearme. Definitivamente te haré pagar el precio. Vayan por el quien lo atrape hoy. Les recompensaré con 1 millón. Definitivamente no eres un guerrero común. ¿Quién eres? Respóndeme. ¿Hacer o no hacer? Quiero. Bien, ustedes dos. Ustedes también lo oyeron, ya que le prometí a su presidente. Hoy tendrán su venganza. Si tienen alguna rencilla, yo, Suyi, me encargaré de ello por ustedes. Joven. ¿Realmente puedes ayudarnos? Definitivamente. Te aconsejo que no te metas en este agua turbia. Incluso si eres un guerrero. ¿Sabes quién está detrás de mí? Es la familia Long de la capital imperial. Son guerreros como tú. ¿Cuántos necesites? Y no tengo miedo de decirte. Esta tierra es para el gran sacerdote. Mientras Terry Tyre soy. No tengo inconveniente en que el maestro Long y el gran sacerdote te recomienden. No hagas esto por esta basura. Arruines tu futuro. Gran sacerdote de nuevo. Señor Su. Esto es. Yanti Hansen, el jefe del pabellón inmortal antiguo. Chauda, el presidente de la Cámara de Comercio de Dado. Y este es. Salón del Dios Divino no está aquí. ¿Quién se atreve a faltarle el respeto al señor Shu? El señor del Salón del Dios Divino también está aquí. ¿Estás aquí? Estamos en camino. No retrasemos un poco. Por favor, perdóneme, señor. No esperaba que esta capital imperial hubiera un lugar así. Pabellón inmortal antiguo. Salón del Dios Divino. Esta es una de las fuerzas más poderosas de la capital imperial. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Es esta su carta de triunfo? Si es así. ¿Realmente puede ayudarnos? Ahora lo crees. Puedo ayudarte. Lo creo. Pero nunca. ¿Alguna vez dudaron del SR, Su? Déjame primero decirte de qué se trata esto. Originalmente éramos un grupo de personas que no vive aquí. Todos teníamos familias. Tener una vida. Viviendo en una casa limpia. Porque se volvió así. Todo es por culpa del grupo Wallon. Grupo Wallo. Todos nosotros aquí en ese momento. Todo es porque creí las mentiras de Gordo One. Acabo de comprar una casa bajo el grupo Wallon. Originalmente, podría haber pagado el importe total. Centrarse en comprar una casa. Pero quién sabe. Menos de un mes después de que la propiedad se agotara, el grupo Wallon anunció suspensión indefinida de nuevas construcciones. Paro laboral. Entonces, ¿qué debería hacer la gente? Así es. Ahora, no solo todos gastaron todos sus ahorros. La casa que compré aún no ha sido entregada. No harán nada al respecto. Tenemos que seguir pagando. Ahora todos, no solo cada mes.
No solo se ven obligados a pagar intereses exorbitantes, también tienen que pagar alquiler y gastos de manutención. Para nosotros, gente común, esto es simplemente insostenible. Pero ahora este gordo Wan. Incluso nuestra última esperanza. Todo debe ser arrebatado. Maldita sea, ¿no es esto simplemente un despojo descarado? Nunca esperé que la estimada familia Long se dedicara realmente a tratos tan turbios, ¿cierto? Nunca pensaron en resistir. Claro que sí. Lo discutimos con Gordo Wang una y otra vez. Pero todo lo que obtuvimos fueron respuestas superficiales de Gordo Wang. Irresponsable. Y abuso físico. Al final, no pudimos hacer nada más que ceder. Afortunadamente, más tarde, Chao Ji nos unió a todos. Con todo nuestro esfuerzo. Solo entonces pudimos luchar por este lugar contra Fetty Wan. Algo así realmente sucedió. La familia Long todavía respeta la ley. Solo soy un sirviente de la familia Long. No puedo tomar decisiones sobre otras cosas. Es así. Entonces, ¿quién fue la persona que nos engañó en aquel entonces? Si no fuera por ti, ¿cómo estaría todo el mundo ahora, en este estado hoy? Señor Su, deje que nuestra gran cámara de comercio del supervisor se encargue de este asunto. Iré a comunicarme con la familia Long de inmediato. Definitivamente elevaré al Singe Shu una respuesta satisfactoria. Mi pabellón inmortal antiguo también está dispuesto a echar una mano. ¿Cómo puede haber tanta injusticia? Mi salón del Dios Divino definitivamente le dará al Singe Shu una respuesta satisfactoria. No es necesario. Yo me encargaré de este asunto. Ir a la familia Long ahora es demasiado lento. Lo que quiero es una resolución inmediata. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Tienes 10 minutos. Llama a la familia Long para resolver este asunto. Si no, su deuda te será cobrada a ti primero. Solo soy un subordinado. Realmente no puedo hacer nada. ¿Vas a llamar o no? Realmente no puedo, no. Dejen de golpear, dejen de golpear. Llamaré. Te estoy dando una oportunidad ahora. Solo dime quién es. Joven maestro Long. La nota dice joven maestro Long. Chico, tú te buscaste esto. Cuando llegue el joven maestro Long más tarde, incluso con esta gente ayudando, ¿qué podrás hacer? Déjame decirte. Este proyecto es para el gran sacerdote. Ofendiendo al gran sacerdote, ninguno de ustedes podrá escapar. Parece que tu suerte no es muy buena. Nadie contesta el teléfono. ¿Cómo puede ser esto? Cielos, este Suyi probablemente no es un artista marcial ordinario, alguien que puede ser comparado con, y mucho menos artistas marciales ordinarios. Incluso nuestro maestro de salón puede que no tenga esta capacidad. Suyi. Él es claramente tan poderoso. Sin embargo, actuó personalmente por mí. No más, no más. Señor Su, no debía haberlo ofendido. Tampoco debía haberlos engañado. Señor Su, por favor déjeme ir. Lo prometo. Estoy dispuesto a entregar todos mis bienes para compensarlos. Señor Su. Ahora sabes cómo arrepentirte. Demasiado tarde. Su deuda será pagada por ti primero. Teitan, chico. Joven maestro Long, finalmente está aquí, joven maestro Long. ¡Qué desperdicio! Ni siquiera puede manejar bien este pequeño asunto. Un chico que apareció de la nada, confiando en la gran cámara de comercio supervisora del pabellón inmortal antiguo y la salón del Dios Divino. Fueron ellos quienes te desafiaron. Es así. Y el salón del Dios Divino. El Salón del Dios Divino es conocido como la morada celestial que Protache y nuestro gran Sia. Inesperadamente, incluso el maestro del salón hoy ha aparecido aquí, y es solo por un chico desconocido e inexperto. Usu, realmente te estás volviendo cada vez más presuntuoso, ahora que el gran sacerdote está personalmente presente. ¿Por qué no te acercas rápidamente a presentar tus respetos? Delante del señor Su, ninguno de ustedes es digno de que le rinda respeto. Señor Su, ¿quién se atreve a ni siquiera poner al gran sacerdote en sus ojos? Singe Shu, no esperaba que nosotros nos encontráramos de nuevo tan pronto. Sí, yo tampoco lo esperaba. El gran sacerdote, el... Cállate. Este señor Shu es mi amigo. El asunto de hoy. Debe haber algún malentendido. También espero que el Singe Shu pueda darme un poco de cara. Sentémonos y hablemos bien. ¿Qué? Este pequeño sinvergüenza es realmente amigo del gran sacerdote. Entonces, no hemos chocado contra un muro hoy. Suyi, ¿conoces a este gran sacerdote? Maestro, escuché que el gran sacerdote es una persona favorecida. A su lado Chengguo. Nos conocimos una vez.
Este chico incluso conoce al gran sacerdote. Parece que este chico realmente no es simple. Parece que hoy tenemos esperanza. Verdaderamente digno de Chao Jing. Encontró un novio tan increíble. Oye, no. Xingye Chu, ¿qué piensa? Dándote cara. Entonces, ¿por qué no me explicas primero? Tú dejaste que la familia Long viniera aquí y desalojara violentamente a los residentes. ¿Qué está pasando? Desalojo violento, ¿qué está pasando? ¿No dijiste antes que querías encontrar un lugar para reconstruir un salón en Cestrel? Elegí este lugar. Pero yo, absolutamente no dije que usáramos violencia. Debe ser tú, gordo muerto, quien hizo esto. No dije que hablaras con ellos y arreglaras la compensación. Podrías gastar cualquier cantidad de dinero, pero no sabes. Hacer algo como esto es deshonrar al gran sacerdote. ¡Qué desperdicio! Me equivoqué. Señor Su, lo siento de verdad. Todo esto fue la estupidez hecha por mis subordinados. Definitivamente les daré una buena lección cuando regrese. Y también dar a todos los presentes aquí una cierta cantidad de compensación. Bien. Y ustedes, la familia Long, le deben a cada uno de ellos un apartamento, ¿verdad? Más la compensación por estos años. Ustedes, en el centro de la ciudad, denle a cada uno de ellos un apartamento. Y añadan 1.000 millones. Entonces este asunto se considerará resuelto. ¿Qué? ¿1.000 millones? ¿1.000 millones o 1.000 millones? No escuché mal, ¿de verdad, viejo Juan? Parece que sí. Hay otro apartamento en el centro de la ciudad. Sabes, esta es la capital imperial. Una casa en el centro de la ciudad. Al menos 500 millones. También quiero añadir una casa en el centro de la ciudad. No estás loco. Estas casas originalmente sumaban solo unos pocos millones. Ahora les das 1.000 millones a cada uno. Eso suma más de 10.000 millones. Se lo merecen. ¿Por qué? Solo porque están protegidos por mis discípulos. Eso es lo que yo cubrí. ¿Quién eres? Lo que tú digas es lo que es. Cállate. No le seas grosero al Xingye Chu. Pero gran sacerdote, él no te toma en serio. ¿Por qué deberíamos dejarlo? Dije. El Xingye Chu es mi amigo. ¿Yo? No te tomas mis palabras en serio. Todo está arreglado por el gran sacerdote. La compensación está bien. Pero cada uno de ellos es 1.5 mil millones. ¿No es esto un poco demasiado? Excesivo. No fue excesivo lo que hizo la familia Long. Destruyó su hogar. 1.5 mil millones es una pequeña cantidad. O la digna familia Long. Ni siquiera mi pequeña petición puede satisfacer. En este caso. Entonces sigue lo que dijo el Xingye Chu. ¿Es verdad? ¿De verdad? Lo garantizo con el carácter de mi gran sacerdote. Una vez que se dice una palabra, no se puede retirar. Los eventos de hoy solo piensen en mí y en el Xingye Chu, haciéndose amigos formalmente. Finalmente he esperado este día. Señor Su. Gracias. No es necesario. Acabo de prometerle a su presidente. Gracias, Xiaojiang. Creo que Suyi es una persona confiable. La tía te apoya. No es lo que piensas. ¿Qué le parece al Xingye Chu? ¿Está satisfecho con esto? Eso es todo. Si no pasa nada, ya pueden irse. No vayas demasiado lejos. ¿Crees que puedes simplemente llamar el gran sacerdote de nombre? No puedo. Puedes hacerlo. Estás buscando la muerte. Suficiente. ACR.SO. Ahora que el malentendido ha sido resuelto, entonces deberíamos despedirnos. Antes de irme, también me gustaría invitar al Xingye Chu una semana después. Estamos en el Hotel Tianfu. ¿Qué tal si nos reunimos? De lo contrario, parece que yo como amigo. Mala hospitalidad. Espero que el Xingye Chu me dé un poco de cara. Suyi. Nos vemos en una semana. Una promesa es una promesa. Vámonos. Suyi, ¿de verdad quieres irte? Veo al gran sacerdote. Es obvio que no tiene buenas intenciones. ¿Estás preocupado por mí? No. Me temo que saldrás herido por mi culpa. Entonces no podré explicarle al maestro. No pueden hacerme nada. Ahora el asunto está resuelto. Volvamos y descansemos. Sí, descansa. Xiaosu, ven a mi casa. La tía cocina yo misma. Vengan todos a mi casa. Muchas gracias por hoy. No vayas a mi casa. Hoy iré con Chao Su pase lo que pase. Ve con el tío. No mires mi edad. Todos somos hombres. No me gusta escuchar a las mujeres regañar. ¿Verdad? No es necesario.
Vengan a mi casa. Ven a mi casa. No te molestaré hoy. Nos retiraremos primero. Sí, sí. Sí, no hay necesidad de molestar a ustedes dos. Vayan a nuestra casa. No pides mi opinión. Ahora mi reino está estable. Si realmente queremos luchar contra el dios maligno, puedo protegerlos. Changfen saluda al maestro. ¿Cómo va la investigación? Maestro. Chengguo. Se ha ido. ¿Qué? Muerto. No fue Shen Shifen a tratarlo personalmente. Sí. Originalmente Shen Shifen, la condición de Chengguo se había estabilizado, pero hoy de repente enfermó y murió. Sin tiempo para reaccionar. Después de recibir la noticia, vine a informarla inmediatamente. Y maestro, durante este periodo, he estado investigando a este gran sacerdote. Esta es la información que recopilé sobre él. En la superficie, este gran sacerdote, abierto y honesto. Pero de hecho, parece haber hecho algo para controlar a Chengguo. Además, tiene una relación cercana con la familia Lom de la capital imperial. Muchas cosas vergonzosas. Todas manejadas por la familia Lom. Además, parece estar vigilándole secretamente. Y ya en Chengguo descubrió su secreto. Esta vez, la muerte de Chengguo debería estar relacionada con él. Sé que se está muriendo. Pero no esperaba este día. Llegara tan rápido. Has descubierto su relación con el dios maligno. Este no es el caso. El viejo Shi y yo realizamos investigaciones separadas. Desde el día en que me separé de usted, nunca nos volvimos a ver. Porque el viejo Shi no regresó a verle. No es bueno. Potian está en peligro. ¡Corre! Sigue corriendo. Si no corres, no tendrás oportunidad. Dios maligno. Viejo. Estoy luchando contigo. Solo porque eres un poco. Espíritu de la piedra del destino. ¿Cómo te atreves a investigarme solo? Tienes demasiada confianza. O tu maestro. Ni siquiera me tomó en consideración. Dios maligno. Usas el método secreto del sacrificio de sangre. Traes desastre al mundo. Eres imperdonable. Broma. Díganme estos, Dios maligno. Sabes, he estado sellado por 1000 años. ¿Cómo fue? Siempre estoy pensando en vengarme de ti. Ahora haré que todos ustedes mueran juntos. Estás soñando. Mi maestro no te dejará tener éxito. Bien. Hoy tomaré tu cadáver y se lo devolveré a tu maestro. Que tu maestro vea que yo, el dios maligno, he regresado. Hoy te has entregado justo a mi puerta. Bien. Le echaré más leña al fuego por ti. Deja que luches. Esa chica será mía. Potian. Absolutamente no debes meterte en problemas. ¿Cómo está lo encontraste? No, Xingye. Hicimos arreglos para que la gente buscara en toda la ciudad, pero no hemos recibido ninguna noticia. Nuestro salón del dios divino tampoco encontró nada. Ya no está en la capital imperial. Imposible sin mi orden. Él no se iría por su cuenta. Además, anoche, he previsto la tribulación que debe enfrentar. Debe haber encontrado peligro. Encuéntrenlo por mí. Maestro. Informando, maestro. Encontré al viejo Shi. Esto es imposible. Encontré esto cerca del territorio de Chengguo. Cuando lo encontré, ya no tenía vida. Chengguo. Podría ser ese gran sacerdote de nuevo. Creo que eso es imposible. El viejo Shi estaba en la etapa del mandato celestial de cultivo. Solo un simple gran sacerdote mortal. ¿Cómo podría ser su igual? A menos que el dios maligno esté detrás de él.
Perder a 2 amigos en un día. Dios maligno. Definitivamente te haré pedazos, y evitaré que entres en la reencarnación. ¿Quieres decir? Voy a vengarme. Maestro, iré con usted. Y nosotros también queremos ir. Iré con el maestro. De ahora en adelante. Ninguno de ustedes tiene permitido participar en este asunto de nuevo. Déjenmelo todo a mí. Pero maestro, usted va solo. ¿Qué pasa si lo atraen a una trampa? Quieren matarme. Pueden venir e intentarlo. Changfen, Wuxu, quédense todos. No quiero que este asunto involucre a nadie más de nuevo. Si se quedan, estaré más tranquilo. Cuídenlos bien. Dado que ese es el caso, nos quedaremos. Maestro, por favor, tenga muchísimo cuidado. Si necesita algo, vendremos a apoyarlo en cualquier momento. Luego. Es hora de ajustar cuentas. Gran sacerdote. Te ves bastante cómodo. Suyito, ¿por qué estás aquí? Nuestra cita para cenar no es todavía pasado mañana. Vine a cobrar una deuda. ¿Dónde está el dios maligno? Señor Su, siempre lo he considerado un amigo. Usted vino a buscarme hoy, porque tiene tanto odio hacia mí. ¿De verdad quieres ser mi amigo? ¿O estás codiciando mi inmortalidad? Señor Su, usted ha malentendido. ¿Nunca me atrevería? No vas a hablar. ¿Crees que no puedo encontrarlo? Incluso si tengo que consumir mi vida hoy. Lo encontraré. Señor Su, usted, escuche mi explicación. Debe haber un malentendido entre nosotros. Sigue siendo terco. Dime, la muerte de Chengguo ¿fue obra tuya? No fui yo. Señor Su, no fui yo. Fui alguien del Valle del Rey de la Medicina. Valle del Rey de la Medicina. ¿Qué quieres decir? No puedo respirar. ¿Qué quieres decir con Valle del Rey de la Medicina? En verdad, hay más en este asunto de lo que parece a simple vista. Habla rápido. De lo contrario, te mataré ahora mismo. Está bien. Le diré, el viejo maestro del pabellón ha fallecido. No fui yo quien lo hizo, aunque siempre me he mantenido cerca de él. Pero su muerte fue causada de hecho por otra persona. ¿Quieres decir que Shen Shifen del Valle del Rey de la Medicina lo mató? Solamente era recientemente a través de una investigación, aunque fui yo quien lo cuidó. Pero todo el tiempo, quien lo trató fue el Valle del Rey de la Medicina. Usaron el nombre de curación como tapadera, dándole un tipo de píldora medicinal. En la superficie, parecía ayudar a la enfermedad del maestro del pabellón, pero en verdad, cuanto más la bebía, más corroía sus órganos internos. ¿Por qué debería creerte? Tengo pruebas. Originalmente planeaba, en nuestra cena pasado mañana, le iba a contar sobre este asunto. En cambio, no esperaba ser malentendido por usted. Píldora del corazón sangrante. A costa de la vida. Disuelve la sangre y destroza el corazón. Y una píldora medicinal para la función humana. Lo sabe. Por supuesto que la conozco. En el manual de píldoras que les di, esta píldora está incluida. No esperaba que realmente la usarían en uno de los suyos. Bien, Shen Shifen. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir con investigarme? ¿Cuál es tu relación con el dios maligno? Lo investigué. En realidad, hay un poco de información, y obtuve un poco de los propietarios Chengguo. Entonces me interesé un poco en esta inmortalidad. Pero hacia usted, absolutamente no tuve pensamientos inapropiados. En cuanto a ese dios maligno que mencionó, verdaderamente no lo sé. No sabes. Podría ser. No es bueno. Están en peligro. Hola. Joven maestro Lo. Apúrese que investigue. Esa persona del Valle del Rey de la Medicina. Deje de decir tonterías. Aproveche esta oportunidad. Quizás podamos obtener el do celestial.
Vaya rápido. Maestro, ¿Qué está pasando? Chang Fin ha fallado a su confianza. No logró proteger bien a todos. Maestro, soy incompetente. Esa persona era demasiado fuerte. No, no se culpen. No hablen todavía. Los trataré primero. Maestro, no se preocupe por nosotros. Apúrese y salve a la señorita Jin. El objetivo del dios maligno es ella. Lo que él quiere son las vidas de todos en la capital. Señor Su, he encontrado algo de información aquí. Shen Shifen del Valle del Rey de la Medicina acaba de partir hacia los suburbios del sur de la ciudad. Shen Shifen, Valle del Rey de la Medicina. Bien. Gracias. Recordaré este favor por ahora. Está bien. Compasión del Gran Dao, cuerpo dorado trascendente. Completamente recuperado. La fuerza del maestro ha alcanzado este nivel. Espero que al maestro todo le vaya bien. Shen Shifen. El Shinjutsu no solo te salvó la vida, sino que también te ascendió tanto. ¿De verdad te atreves a traicionarlo? Que mueras de una muerte terrible. ¡Qué broma! Como me trató, podría ser que usted sepa mejor que yo. ¿De verdad cree que salvarme la vida en aquel entonces le da derecho a darme órdenes y hacer lo que quiero? ¿Por qué es que tan pronto como regresa, todos tenemos que escucharlo? ¿Por qué? Entonces, si no hubiera estado el Shinjutsu en aquel entonces, tendrías lo que tienes hoy. ¡Qué broma! Que yo, Shen Shifen, haya logrado lo que tengo hoy. Es todo gracias a mí mismo. Si realmente fuera a aferrarme a alguien poderoso, tendría que ser alguien como el dios maligno. Señor dios maligno. Mucho tiempo sin verte. ¿Qué es eso de mucho tiempo sin vernos? ¿Quién eres? No te conozco. Parece que aún no has despertado por completo. Solíamos ser los mejores compañeros. Socios. Así es, si no fuera por ti. Una vez luchamos y bebimos sangre juntos. De lo contrario, ¿cómo podría haberme convertido en el dios maligno? Yo. No. Parece que aún no te has despertado del todo. Déjame ayudarte con eso. Sacrificio de sangre. Esto es algo que preparé específicamente para ti. Matriz de sacrificio de sangre del espíritu maligno. Espada del dios maligno, despierta. Emociónate. Vayamos a luchar juntos. Bien, muy bien. Con tu adición, alcanzaré un nivel superior. Incluso ese tipo. Incluso si trae a esos dos tipos de nuevo. No son rival para mí. Chao Jin. Maestro Shu. Shen Shifen. Te atreves a traicionarme. Hoy te usaré. Para pagar por las vidas de Chengguo y Pokia. Señor dios maligno, sálveme. No tengas miedo, estoy aquí. Él no puede hacerte daño. Suyi, nos volvemos a encontrar. Dios maligno. Parece que estos últimos miles de años de sellado no te hicieron reflexionar adecuadamente. Acabas de regresar. Y inmediatamente hiciste tantas cosas malvadas. Incluso usaste sacrificio de sangre. Este tipo de cosa. Invocar el alma de la vida pasada. Despertar el corazón asesino latente. No tienes miedo de la retribución divina. Retribución divina. Soy el cielo. Mátalo por mí. Una vez que la espada del dios maligno despierte,
Tiene el poder de matar dioses y castigar inmortales. Suji, hoy seguramente morirás. Una vez que tú, mocoso, estés muerto, nadie podrá volver a mandarme. Espada del dios maligno, ¿qué estás haciendo? Date prisa y mátalo. Matar. Shao Jin. Soy yo. Despierta, despierta. Soy yo. Maldita sea. Espada del dios maligno, ¿qué esperas? Date prisa y mátalo por mí. Shao Jin, sé que esta no es tu verdadera intención. Despierta. ISC, UCHAM, y todos están esperando que regreses. Odioso. Cosa inútil. La mente demoníaca controla el alma. Abre. Suji, afronta tu muerte. Te quitaré la vida primero. Han pasado 2000 años. Además de tus intenciones aún más maliciosas. Tu fuerza no ha mejorado en absoluto. No esperaba que hubieras alcanzado el reino Rushan. Maldita sea. Hoy definitivamente te destruiré por completo. Para sacrificar a los espíritus de mis dos buenos amigos en el The cielo. film was translated and narrated by M Media. Señor Dios maligno. Y tú, Shen Shifen. Suji, lo siento. Lo siento, todo es mi culpa por hacerte daño. Shao Jin. Ya he tomado toda la energía malévola dentro de ti. Y la he absorbido. De ahora en adelante. Ya no necesitas vivir con miedo. Esto también fue algo que preparaste con antelación. Esto también fue algo que preparaste con antelación. No quiero que mueras. Está bien. Desde la primera vez que te vi. Supe que eras mi gran tribulación. Pero el dios maligno debe ser eliminado. Recuerda esto. Un corazón bondadoso trae luz. Un corazón maligno trae oscuridad. El bien y el mal yacen dentro de tu propio corazón. Te dejaré todo lo demás a ti. Suji, Suji, Suji. Suji. ¿Qué puedes tú, esta gran belleza, hacerme? Ya que rompió tu restricción. Entonces no hay necesidad de mantenerte tampoco. Pueden encontrarse en el camino al inframundo. Esto es imposible. Todos. Ya han llegado. A partir de hoy. Ocuparé el lugar del Xingye, So. Y continuaré protegiendo el reino humano. Y los objetos de legado que yo recibí del Xingye, So. También serán compartidos con todos. Pido la ayuda de todos. Si hay alguna objeción durante este periodo, pueden plantearla. Aceptamos a la señorita Jin como maestra del pabellón. Y servir a la señorita Jin en todo momento.
Esperamos que la señorita Jin nos trate con sinceridad. Nuestra gran asociación mercantil del gobernador, servir a la señorita Jin como maestra. Nuestro salón del dios divino, también para servir a la señorita Jin como maestra. Nuestro gran sacerdote está dispuesto a servir a la señorita Jin en todo momento. Nuestra familia Long también está dispuesta. Esperamos que la señorita Jin nos trate sinceramente. Bien. Definitivamente no defraudaré la confianza del Singe. Señor. Todo ha sido arreglado correctamente. Has trabajado duro. Finalmente puedo tener algo de tiempo libre. Ah, cierto. De ahora en adelante. Puedes llamarme Lin Chao. Suji,